Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7:33 de la mañana, último día de junio, martes 30, y ya se lo decíamos, hoy a las 10:30 de la mañana, todos los focos en el Senado por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Usted recordará que esta acusación se aprobó en la Cámara Baja, pero además de eso, viene mega reforma, hay un clima político en estos días que se respira muy intensamente, y de eso más queremos conversar esta mañana con el senador Matías Walker, uno de los senadores estratégicos, se señala hoy día en esta votación. Muy buenos días, senador. ¿Cómo le va? Claudia Álamo y Alejandra Gallardo por aquí. Buen día, senador. Hola Claudia, Alejandra, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted sabe que tiene muchos focos sobre usted, digamos. Yo sé que usted no puede pronunciarse respecto de cómo va a votar porque es jurado en esta acusación, pero quiero saber cómo nota que llega el clima político en lo que puede suceder hoy día en el Senado. Bueno, yo diría que sí, efectivamente no puedo adelantar un juicio, eh, no solamente porque me inhabilitaría, sino que es bueno que la gente sepa que cuando el Senado actúa como jurado, tiene que escuchar efectivamente a quienes sostienen la acusación, que son 3 diputados que van a sostener la acusación, y tiene que escuchar a la defensa. Eh, Porque cuando uno actúa como jurado, el resultado de la acusación constitucional no es solamente declarar culpable o no, en este caso, a un ex ministro de Estado, sino que se impone una pena accesoria de inhabilitación por 5 años para Ujú. ejercer cargos públicos, para hacer clases en universidades públicas. Entonces hay que tomarse muy en serio. Mm. Y generalmente el Senado se toma muy en serio este rol en las acusaciones. Y bueno, yo creo que es Pero importante reiterarlo porque muchos piensan o creen que esto tiene que definirse con criterio político y no es así. ya, usted dice que esto no se va a definir con criterio político. Yo creo que no, por lo que es el Senado, por lo que representa el Senado, este mismo Senado que quisieron eliminar, entre otros, Nicolás Grau el año 2022. Las paradojas de la vida, es un Senado que se toma muy en serio Mm. Ya, pero usted la con esto, herramienta de la sí. acusación constitucional. Senador Matías Walker, pero usted con esto dice que lo que suceda hoy en el Senado debiera ser muy distinto a lo que sucedió en la discusión en la Cámara Baja. El Senado tiene que demostrar hoy día que son una Cámara distinta, que funciona con otra musculatura, con otra prestancia. ¿Eso me quiere decir? Yo creo que sí, y tradicionalmente ha sido así. Esa es la verdad. Generalmente la Cámara de Diputados tiene un comportamiento más político. Eh, Esta semana me toca ir a Lima, invitado por el Congreso peruano, porque ellos ahora debutan con el sistema bicameral después de Ujú. mucho tiempo, ¿no? Y me va a tocar hacer una inducción a los parlamentarios sobre este nuevo régimen bicameral que tienen ellos. Se restablece el Senado en Perú, y una de las cosas que tengo en mi presentación es que efectivamente el Senado es un factor de estabilidad porque entiende que las acusaciones constitucionales no Mm. constituyen un juicio político, a diferencia de los regímenes parlamentarios, por ejemplo, Bien. sino que en este caso debe evaluar si el exministro es culpable o no de un ilícito constitucional, es decir, de hechos atribuibles a él que sean constitutivos de una infracción a la Constitución Y no de o a la ley. gestión. Eso es lo que Y no juzga el de Senado, gestión. Y no de y no gestión. una gestión. Bien. Nosotros Senador. no, a diferencia de un régimen parlamentario, el régimen parlamentario, el Parlamento puede evaluar la gestión. En un régimen presidencial, no. Ujú. Senadora Senador, Alejandra Gallardo le va a hablar. sí, senador, claramente con todo este debate que ha significado la acusación constitucional contra el exministro Grau, se ha hablado del abuso, ¿no? Del uso y el abuso de la herramienta de la acusación constitucional. En ese sentido, han aparecido distintas voces que han dicho que hay que subir necesariamente los requisitos para eso. ¿Cuál ha sido la posición que usted tiene, que usted comparte, y qué es lo que propone al respecto?
Sí, cuando Luciano Cruzcoque firmó este proyecto, me invitó a firmarlo. Yo estaba en La Serena, así que no pude hacerlo, pero apoyo esa moción que lideró también el diputado Diego Charper, porque apunta a la dirección correcta. No puede ser que basten solo 10 firmas para una acusación constitucional y tengan a todo el Congreso paralizado por un mes, ahora en semana regional, eh, teniendo que distraerse de la agenda de seguridad, de la Mm, agenda de crecimiento económico, que son los temas más importantes del país. Naturalmente que tiene que elevarse el número de firmas, así lo hace este proyecto que ha sido suscrito transversalmente, me alegro por ello, y tiene que haber una gradualidad en mm, las acciones de fiscalización. ¿Qué sí. significa eso? Que primero tiene que haber una interpelación. De hecho, lo propuso la diputada Joana Pérez en el caso del ex ministro Grau. Dijo, bueno, primero hagamos una comisión investigadora, después una sesión de interpelación, pero llegar y presentar una acusación, habiéndose saltado pasos intermedios, creo que no le hace bien a la democracia y a la gradualidad que deben tener las instancias de fiscalización. Así que yo apoyo ese Mm. proyecto en un 100% y así se lo dije al senador Sí, Cruzcoque. ahora uno entendería en ese sentido, senador Matías Walker, que usted tiene una mirada crítica respecto de cómo se están usando las acusaciones constitucionales, y me imagino que podría ser extendible a esta también, en ese sentido. Yo siempre he tratado de tener consistencia en las acusaciones constitucionales. Me acuerdo que en el gobierno del presidente Piñera me tocó votar en contra de la acusación contra la ministra Marcela Cubillos, Mm, contra el ministro Raúl Figueroa, contra el presidente Piñera en pleno estallido social. Porque siempre creo que, a ver, se da la tendencia que quienes votan a favor de una acusación constitucional sean los parlamentarios de oposición a ese gobierno y viceversa. Y lo propio de las acusaciones constitucionales es que la Cámara determine la admisibilidad y el Senado determine la culpabilidad mm. con criterios estrictamente jurídicos. Alejandro Silva Bascuñán, un gran constitucionalista, decía que la acusación constitucional es un juicio jurídico-político y a Mm. algunos se les olvida la parte de jurídico, ¿no? Bien, hablamos esta mañana con el senador independiente demócrata Matías Walker. Hoy día usted aparece, para hoy en el Senado, visto como uno de los votos clave, de alguna manera como uno de los senadores más cortejados, ¿no? Están todos mirando mucho cómo va a votar usted, porque sabemos además, ¿no es cierto?, que acá se requieren 26 votos, ya sabemos que Luciano Cruzco que está inhabilitado, que el senador Manuel José Sandón se fue a la gira con el presidente, es decir, se ve compleja esta votación. Usted dice, no, por supuesto, no puede entregar su voto, pero ¿cómo se siente siendo el senador más cortejado del Congreso en esta y después en las negociaciones futuras? La verdad es que no me he sentido muy ¿En cortejado. serio? Tuve un fin de semana bastante tranquilo, hice harto deporte, vi los partidos del Mundial que estuvieron muy Ya, no, buenos. pero a nivel político le estoy hablando, senador. Feliz por la victoria de Paraguay y de Marruecos. No, lo que he hecho es estudiar la acusación, estudiar la defensa. Y yo creo que si no me han cortejado, como dices tú, es porque todos saben que yo tengo bastante independencia de criterio para determinar estas acusaciones. Sí, pero también acá se señala que lo que suceda en esta votación va a tener también una traducción importante en la Ley de Reconstrucción Nacional, es decir, en la mega reforma que el gobierno lleva adelante y que también ahí su rol podría ser bisagra. Entonces, ¿por qué se lo planteo? Porque hay quienes dicen que su voto podría estar ligado a lo que pase con la mega reforma. No, no, Ya. son cosas absolutamente distintas, porque una cosa es un proyecto de ley que yo voté a favor, la idea de legislar, y yo creo que efectivamente, como decía un economista, Sebastián Claro, en un artículo del fin de semana, Chile tiene que romper el status quo. Llevamos 12 años creciendo a una tasa del 2%, tenemos uno de los índices de desempleo más altos en América Latina, pero reitero, y tú también lo dijiste, acá no estamos juzgando al ministro Grau por su gestión o a la gestión económica del gobierno anterior, que lideró también Mario Marcel, Javiera Martínez como directora de presupuestos, sino que tiene que acreditarse y ellos tienen la carga de la prueba, como decimos los abogados, por parte de los diputados que sostienen la acusación que hay un ilícito
constitucional concreto, una infracción legal o a la Constitución atribuible en este caso al exministro Grau. Senador, siguiendo el punto de la mega reforma, estamos en momentos claves de lo que ha sido la votación, ¿no? Se aprobó en general, entiendo que las indicaciones están fijadas hasta el 6 de julio para presentar. ¿Cómo viene la negociación de aquí para adelante? ¿Cómo ha sido la relación, sobre todo con los senadores del llamado socialismo democrático? ¿Y cuál crees que es su evaluación, la evaluación que usted hace de la capacidad de diálogo que ha tenido el gobierno, particularmente el ministro Quirós y el ministro Alvarado, para poder conseguir y no sacar esta votación con los votos mínimos, sino que genere un consenso mayor que represente en el fondo las distintas sensibilidades que están presentes en el Senado, ¿no? Y que representan al país? Sí, yo espero que en la votación en particular tengamos más de 26 votos. Hay senadores del socialismo democrático que se han abierto en la medida que se acojan algunas propuestas a poder votar a favor algunos elementos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que bajarse el impuesto corporativo. Lo propuso el ministro Marcel de un 27 a un 24% con compensaciones. Por eso muchos de nosotros hemos hecho propuestas para compensar. Por ejemplo, la apuesta online, que hoy día no están pagando impuestos, de acuerdo a un proyecto que viene del gobierno anterior, podrían recaudar entre 200 y 300 millones de dólares. El tema de la invariabilidad tributaria probablemente el tema que ha sido más controvertido. Entonces yo he escuchado propuestas interesantes, ¿no? Una de ellas es que las empresas que se acojan a invariabilidad, porque esto es un contrato de inversión, paguen una sobretasa por esa invariabilidad. Pareciera ser justo una alternativa de ese tipo. Y Ahora, obviamente lo más controvertido va a ser la exención de contribuciones, no por la exención de contribuciones en sí, sino que por los efectos que tiene en la recaudación del Fondo Común sí. Municipal. Ahora, el punto, senador Matías Walker, no tiene que ver solo con las propuestas. Se supone que son varios los sectores que están haciendo propuestas. Se lo decía la Alejandra, el Partido Socialista ha hecho su propuesta y el reclamo de personas que usted conoce bien, ¿no? Del Partido Socialista, usted habitó en lo que fue ese mundo de la exconcertación, es que no hay disponibilidad, disposición, escucha de parte del ministro Jorge Quirós para poder llegar a un acuerdo y que al gobierno le ha bastado con decir que tiene los votos justos. Y ceder algo, ¿no? Y ceder. Entonces, sabemos cuáles son los puntos rojos. El tema es cómo ve usted el nivel de escucha de parte del gobierno. O si ve una diferencia entre el ministro Claudio Alvarado con el ministro Jorge Quirós. Sí, que Claudio Alvarado, que salió el ministro mejor evaluado del gabinete. Sí. Yo creo que el que va a tener un rol clave acá es el ministro José García Rominota. A mí me tocó compartir la mesa del Senado con Pepe García. Él es una persona que estuvo en la Comisión de Hacienda y que ha dicho públicamente que espera que esto se apruebe por un margen mucho mayor. Lo ha No dicho pasó, Paulina pero Núñez no pasó también. así, ¿ah? Sí, pero ahora viene la discusión en particular, y la discusión en particular es la más relevante, porque ahí se van a ver estos detalles, ¿no? La invariabilidad tributaria, qué pasa con la exención de contribuciones. Algunos han planteado, como el exministro Briones, me parece una propuesta muy interesante, que los adultos mayores, para que no pierdan su casa, sobre todo pensando en la clase media, puedan deferir el pago del impuesto de contribuciones hasta que se Pero, vende la casa o hasta que se paga el impuesto de herencia. Y ahí yo veo el rol, respondiendo a la pregunta, del ministro José García Rominot como clave para lograr sumar otros votos. Yo leí la propuesta del Partido Socialista, leí la propuesta del Frente Amplio, he conversado con la senadora Paulina Bodanovich, he conversado con ¿y se el suma senador a esa Diego propuesta Ibáñez. o se Yo siente lejano? veo buena disposición de ellos. Hay muchas cosas dentro de esta propuesta que me hacen sentido. Me refiero a la del Partido Socialista, a la del Frente Amplio, por ejemplo, que si hay invariabilidad tributaria se establezca una sobretasa para quienes quieren tener esa Sí. invariabilidad, porque finalmente Chile es un país estable que se Senador, caracteriza por su pero estabilidad. usted pone en la prueba la fuerza del ministro García Rominot, pero el verdaderamente poderoso parece ser el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
En el Senado yo veo algo distinto, porque hay una relación muy fluida de todos los senadores y también de los senadores de oposición con el ministro José García Ruminot. Él, como digo, integró la Comisión de Hacienda, ahora efectivamente vence el plazo de indicaciones el 9 de julio, indicaciones que en su mayoría son inadmisibles, ¿ah? Porque, como ustedes saben, solo el Ejecutivo tiene iniciativa en materia de gasto y lo que hay más bien son propuestas que espero que se acojan para, como dijo la presidenta del Senado, se apruebe por lo menos por 29, 30 votos esta reforma. Yo creo que si pensamos que la invariabilidad tributaria puede darle estabilidad al país, no hay nada que le dé más estabilidad al país que aprobar estos proyectos por una mayoría mucho más amplia, ¿no? Sí. Senador, se ha sido tan difícil llegar a acuerdo, ¿no? Nos ha costado, a ratos uno siente que hay un diálogo de sordo, la oposición acusa que efectivamente el gobierno y el ministro Quirós en particular no logra entender cuáles son los puntos más relevantes que hoy día la oposición quiere instalar en este proyecto de reconstrucción. ¿Cree usted que el gobierno debiera cambiar la forma, cambiar la estrategia o más bien modificar la táctica para poder llegar a un acercamiento y conseguir que esta reforma sea aprobada por 29? Por ejemplo, me refiero a cambiar el interlocutor y, como usted muy bien dice y releva la figura del ministro José García, a lo mejor hay que sacar al ministro Quirós de esta primera línea e instalar otros interlocutores por parte del gobierno. No, yo creo que no hay que sacar al ministro Quiroga, el ministro de Hacienda. Hay un programa de gobierno que fue votado por amplia mayoría en segunda vuelta, por un 58%, pero sí yo le recomendaría a Jorge Quiroga apoyarse en la figura de José García Ruminot, apoyarse en la figura de Claudio Alvarado. Y no me cabe duda que ellos van a influir para que este proyecto se pueda aprobar en sus aspectos más sustanciales, como por ejemplo la rebaja del impuesto corporativo. Hay otros temas que han sido más cuestionados por su costo fiscal, que el crédito tributario a las empresas. Tenemos un desempleo enorme, entonces algunos, y me refiero concretamente a la propuesta del Partido Socialista, han dicho, ¿Senador? bueno, que el subsidio sea directo al empleo. Bueno, yo creo que son cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Senador, son ya 7:50 de la mañana, hablamos con Matías Walker, senador, que se ve hoy día la acusación. Usted dice, son aguas separadas, acusación constitucional, mega reforma, pero todo esto en un contexto político bien irritado, sobre todo en las derechas, ¿no es cierto? En esta pugna entre derechita cobarde que se señala por un lado, ¿cómo puede condicionar el clima político que hay en los partidos del oficialismo, a su juicio usted como senador independiente, pero por otra parte también con una reforma que puede tener un correlato respecto de quién gane o quién pierda, para ver cómo uno llega, con qué pie llega a la discusión de la mega reforma? Sí, yo creo que esto lo explicó muy bien la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, y el presidente de Bópoli, Luciano Cruzco, que incluso le leía a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, declaraciones en el mismo sentido. Acá hay que entender que esta es una coalición de gobierno amplia, que desde luego no es una coalición política. Y esto lo ha remarcado Andrea Valladares. No hay una coalición política cohesionada. Lo que hay son partidos que apoyaron a Belén Matei en primera vuelta, que han sido invitados por el presidente Kast a formar gobierno y que vienen de propuestas distintas. Es cosa de escuchar a Belén Matei, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus matices respecto a muchas cosas que ha hecho el gobierno? Y siempre, y no se sorprendan, que en estos 4 años vamos a ver votos de la centro derecha, de Chile Vamos, que van a ser muy distintos a los votos del Partido Republicano en muchos aspectos. Y en el Senado, quien tiene hoy día la conducción es Chile Vamos, a través de Paulina Núñez, que ha demostrado un liderazgo muy importante. ¿Y usted ve que hay un sector acomplejado de Chile Vamos porque lo llamen la derechita cobarde? No, para nada. Y eso se va a ver en las votaciones como la votación de hoy. Bien. Matías Walker, senador independiente, demócrata, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, senador. Gracias, que esté muy bien. Buena Usted jornada. también, muchas gracias. Alejandra, adiós. Chao, gracias.